Buenos días, hermanos. Vamos a prepararnos para nuestra celebración eucarística invocando a la Virgen María. Santísima Virgen María, Madre del Amor y de la Misericordia, que acompañaste a tu Hijo amado cuando dio la vida por nosotros en la cruz, vengo a suplicarte con sinceridad y devoción que acompañes a todos los sacerdotes que van a celebrar hoy la Santa Misa en toda la Iglesia, y también a mí, pecador indigno. Ayúdanos con tu maternal intercesión a ofrecer dignamente al Padre, por medio del Espíritu Santo, el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días. Celebramos hoy el domingo 25 del tiempo ordinario. Y pedimos en esta celebración por las siguientes intenciones. En acción de gracias a Dios por Lilia Rivera, que cumple 40 años de vida, por Ramsés Rosas, Rosario Latorre, Francisco Abraham Martínez, Anareli Arroyo, Diego Rosas, Kenia Rodríguez, Selene Rosas, y Miguel Velázquez, por la salud de Arturo Martínez, Silvia Galán Vela, Saúl Miguel y Sharon, por nuestros hermanos difuntos, Ricardo Martínez, Héctor Hernández, Ismael Daza, Alicia Burto a los 2 años, Ezequiel Álvarez a los 11 años, Mauro Espinosa a los 2 meses y Raimundo Navarrete, para que Dios los tenga gozando de su gloria. Por todos ustedes aquí presentes, por quienes nos siguen en esta transmisión. Y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Se pueden sentar. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente.
Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamar al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros,
que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Bien, hermanos, ¿cómo están? ¿Con frío? Muy bien. Celebramos ya ahora, estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios que hemos escuchado nos invita, sobre todo para que trabajemos, para que colaboremos con el Señor en la obra de la salvación. Y Jesús, la misión fundamental que tuvo fue la instauración del reino de Dios. Ese fue el objetivo de Jesús al encarnarse, al venir a este mundo. Y para que los hombres entendieran y comprendieran qué es esta realidad del reino de Dios, pues Jesús lo hacía a través de las distintas parábolas, que son ejemplos muy sencillos tomados de la vida ordinaria del hombre, y a través de los cuales Jesús quiere hacernos entender y comprender qué es el reino de Dios. Y a pesar de que lo hace a través de ejemplos tan comunes, tan sencillos, sin embargo, aún incluso para nuestros días, no solamente para aquellos para los que predicaba hace Jesús más de 2000 años, sino para nuestro tiempo, para el hombre de hoy, seguimos sin entender, sin captar cuál es esta realidad a la que Jesús nos quiere introducir y que ha venido a instaurar, pues ya desde este mundo, el reino de Dios. Y vemos entonces que es tan difícil entender y comprender a Dios porque no lo hacemos desde su propia mentalidad, desde sus propios pensamientos. Ya la primera lectura nos hace ver y entender esto. Cuando Dios a través del profeta Isaías, pues aclara que qué tan distintos son los pensamientos de Dios a los pensamientos del hombre. Qué distintos son los caminos de Dios, siempre caminos de bien, de bondad, de amor, a los caminos que sigue el hombre, que ni decirlo, ¿verdad?, cómo son tan distintos. Así como hay esa distancia tan inmensa entre el cielo y la tierra, así tan distintos son los caminos y los pensamientos de Dios con respecto a los pensamientos del hombre.
Y como que la pretensión absurda del ser humano es que Dios actúe como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Y claro, por eso es un absurdo, algo totalmente inaceptable. ¿Cómo Dios va a hacer lo que yo quiero? ¿Cómo Dios va a proceder como yo pienso? Pues claro que Él es Dios, Él es infinita y absolutamente sabio, nosotros no. Y la parábola que ahora Jesús dice a sus discípulos, pues claro que lo pone de manifiesto de una forma sumamente clara. ¿Cómo el hombre va a pretender que Dios haga lo que Él quiere o lo que Él piensa de acuerdo a sus mezquinos criterios y pensamientos? Pues claro que no. Recordemos muchos casos que tenemos en la Escritura en las que pues el hombre quiere que Jesús haga o que Dios haga lo que Él busca. Por ejemplo, los discípulos, especialmente Pedro, ¿verdad? Que Jesús anuncia que es un Mesías que no viene a recibir los privilegios como los reyes de este mundo, como los poderosos de este mundo, sino que es un Mesías que viene a reinar y a servir al hombre, no para que lo sirvan a Él. Y es un Mesías que tiene que padecer, que tiene que ir a la muerte. Y cuando Jesús anuncia a sus discípulos por 3 veces precisamente esta situación, recordemos como Pedro dice: no, Señor, eso no te puede suceder a ti, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué quieres ir a Jerusalén? Y trataban de disuadir a Jesús. Y por eso la reprensión tan fuerte de Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Ahora decimos en esta parábola, la parábola de los trabajadores, que Jesús enseña a los apóstoles, enseña a los discípulos. Dice: el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un hombre, el amo de una viña, que sale a buscar trabajadores para sus campos. Claro, sale a buscar a los trabajadores porque ha llegado el tiempo de la vendimia, el tiempo de la cosecha. Los trabajadores son insuficientes. Y recordemos la imagen, lo que significa la viña en la Sagrada Escritura. La viña, pues es el pueblo de Dios, al que todos somos invitados a trabajar. Entonces, ¿quién es el dueño de la viña? Dios. Dios es el dueño de la viña. Y sale entonces a contratar trabajadores para su campo. La jornada, veraniega para la cosecha, pues era una jornada de 12 horas, comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban hasta las 6 de la tarde. Y es importante la indicación que Jesús da con los primeros que contrata, Le dice: vengan a trabajar a mi viña y les pagaré un jornal, es decir, el salario justo por una jornada de trabajo completa. Por eso se llama el jornal, lo que corresponde al trabajador, un denario por jornada. Y claro que entonces estas personas van a trabajar, les pagaré un jornal por día. Y después, dice la Escritura, sale a distintas horas del día. Podemos traducirlo para nuestro horario, porque dice, ¿verdad?, sale al amanecer, cuando empieza la jornada, a las 6 de la mañana, sale a media mañana, digamos como a las 9 de la mañana, después sale a las 12 del día, después aproximadamente a las 3 de la tarde, todavía al caer ya la tarde, podemos decir a las 5 de la tarde, a contratar trabajadores para
su campo, pero especialmente a los últimos que encuentra, ¿verdad? Que dice, ¿cómo es posible que ustedes todavía estén aquí sin trabajar? ¿No? Y estos responden, porque nadie nos ha contratado. Pues vengan también ustedes a mi viña, vengan a trabajar. Y bueno, ya entonces van los trabajadores, estos últimos, a trabajar solamente 1 hora. Cuando termina la jornada, que es hacia las 6 de la tarde, llama al capataz y les dice, a ver, págales a cada uno, empezando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Y claro que pues, los que llegaron al último no se esperaban esa paga que les han dado, porque saben que solamente han trabajado un día, y el jornal es el pago por todo un día de trabajo. Y claro que cuando el capataz les paga toda la jornada, pues se alegran, ¿no? Y así va pagando hasta que llega a los primeros. Los primeros que vieron que a los últimos les pagaron 1 denario, es decir, por toda la jornada, aunque solo trabajaron 1 hora, pensando, y es ahí donde viene la diferencia, ¿no? El pensamiento del hombre, el pensamiento de Dios. Y pensando mezquina y egoístamente, pues dicen, si a esos que trabajaron solamente 1 hora les pagaron un jornal, pues a nosotros que estuvimos soportando el peso del día y del calor, seguramente nos pagará más. ¿Y cuál es la sorpresa de estos que llegaron primero? Que les pagan exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir Jesús con esta parábola? Que en el reino de Dios no hay distinciones, que en el reino de Dios no hay envidias, y que el pago para todos es exactamente el mismo. ¿Cuál es? Pues la salvación. Trabajamos por la salvación, y sobre todo quiere dar esa lección a los judíos, que fueron los primeros que Dios llamó, el pueblo elegido, y que en lugar de alegrarse con el Señor, aunque llegaron los demás al final, todos entran a participar de la salvación de Dios. No importa cuáles hayan sido sus méritos, si más o menos, pero lo importante es que ya están todos reunidos en el reino de Dios, en la presencia de Él. Y en lugar de que se alegren, ¿cuál es la actitud de estos hombres? Se enojan. Y no solamente se enojan, sino todavía la actitud insensata, irreverente, reclama, ¿no? ¿Por qué ese reclamo? ¿No? ¿Por qué estos que llegaron al último reciben lo mismo que nosotros, que soportamos el peso del día y del calor de la jornada? Y claro que el Señor le dice, ¿no? Ante el reclamo de que es injusto, amigo, yo no te estoy haciendo ninguna injusticia. Quedamos, no te engañé, desde el inicio quedamos que te iba a pagar un jornal por todo el día. Entonces, ¿por qué te enojas? ¿No? ¿Acaso tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Que yo no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Y vean cómo muchas personas pueden caer en esa misma actitud de los judíos. Por eso ya Jesús adelante, ¿verdad? Anunciaba, yo les aseguro que las prostitutas, los pecadores, se les adelantarán en el reino de Dios. Porque no importa que llegaron al último, no importa que al último de su vida se convirtieron, lo importante es que dieron precisamente esa respuesta. Y nosotros no podemos caer en esa actitud que muchas veces sí lo hacemos. Cuando tenemos, ¿verdad?, enojo, y algunas personas pueden pensar, ¿cómo puede ser que yo, que desde joven y yo me entregué a Dios y siempre hice las cosas como Dios me pidió, y estos que llevan toda una vida desordenada, al final de su vida se arrepienten, se convierten y también llegan al reino de Dios, ¿no? Claro que quisiéramos que Dios actuara de nuestra forma de pensar, y eso decimos, pues claro que es imposible. Dios es bueno, Dios siempre es bueno, y tendríamos nosotros, esa es la invitación y la lección,
tendríamos que proceder y actuar siempre como Dios, ¿no? Alegrarnos, qué bueno, eso es lo importante, que los demás se arrepienten, que finalmente no importa que han estado toda la jornada de ociosos, pero fueron a trabajar por la salvación de los demás, y tenemos que alegrarnos, no tener envidia. La envidia corroe el alma. ¿Cuántas personas, en lugar de que se alegren de que a una familia le va bien, que está prosperando, que se está superando, en lugar de que se alegre con que triunfan y les vaya bien, los envidian, y les tienen envidia, les tienen rencor y les tienen coraje? Esa no es una actitud que nosotros tengamos. ¿Por qué no crecemos nosotros como país? Porque somos envidiosos y quisiéramos que el que va creciendo esté igual que yo de pobre, ¿no? Y por eso, pues claro que no crecemos. En el aspecto de la salvación es mucho más importante. Por eso ojalá que nosotros desterremos de nuestra vida ese tipo de pensamientos mezquinos, egoístas, y tratemos de ajustar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Tratemos de que nuestros caminos sean los caminos de Dios, que siempre es bueno con todos, incluso con los malos. Todos de pie. Hagamos ahora juntos la profesión de nuestra fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor, y digámosle todos: escúchanos, Padre. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo don Guillermo, y por todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado. Oremos al Señor. Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos la riqueza del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos al Señor. Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras, y la salvación eterna de nuestras almas. Oremos al Señor. Que el Señor nos conceda a la comunidad de Villa de las Flores la gracia de un corazón abierto para recibir la palabra de Dios, para meditarla siempre y para seguir el verdadero camino. Oremos al Señor. Vamos a concluir juntos con esta oración. Dios, Creador y Padre misericordioso, venimos a ti buscando tu consuelo y fortaleza, pues somos tus hijos. Tú nos has elegido en tu Hijo Jesucristo para ser santos en Él, y nos permite seguirlo con la fuerza de tu amor ante los desafíos y dificultades de la vida. Imploramos, Padre, tu clemencia y favor por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe. Nos duele que tantos hermanos en el mundo sufran a causa de esta pandemia, y solo tú, Padre, puedes llevarnos a la verdad y a la solución que nos esforzamos por encontrar. Por esto te pedimos que, así como le concediste a María venir a nuestra patria para intervenir en la salud de Juan Bernardino, por su intercesión nos concedas ahora quedar libres de esta enfermedad. Gracias, Padre bueno. Sabemos que siempre que te imploramos por intercesión de María nuestra Madre, tu predilecta, nos escuchas. Danos tu protección para seguir a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, e indignos de
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo nuestro nuestra naturaleza caída, padeciendo la cruz por nuestros pecados, resucitando de los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, repartió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, di que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Guillermo y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y
la Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres el Rey por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora los signos de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a trabajar a su viña, dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión vamos a formar una fila en el pasillo central, otra fila en este pasillo lateral, respetando la distancia que está señalada, y les recuerdo que se recibe la comunión en la palma de la mano, con los dedos de la otra mano, llevamos el cuerpo de Cristo
les alimentas, Señor, con tus sacramentos. Compórtanos con incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor, le vamos a dar algunos avisos. Bien, hermanos, les recordamos, estamos en la preparación de la fiesta de nuestro Santo Jubileo, que Dios mediante celebraremos del jueves 15 al domingo 18 de octubre. Los invitamos a participar. También estamos haciendo una rifa para los gastos del jubileo de 5.000 pesos, el boleto más de 20 pesos. Los grupos se los ofrecen a la salida. También les recordamos que la oficina parroquial está trabajando solamente en un turno de la mañana, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Los invitamos también a la misa del rosario todos los días a las 5 de la tarde. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Víctor Manuel Cortés. Estoy integrado en los grupos de fe de la parroquia. A nombre de la comunidad de la señora Donay, que es la persona que vende los artículos de los hermanos a las puertas de la iglesia, les damos las gracias por su ayuda y por su apoyo, sobre todo por sus oraciones. Pero desgraciadamente su salud es demasiado precaria aún y por eso nuevamente apelamos a su piedad. Esta ya va a ser nuestra de la iglesia, por si gustan aportar. Por mi parte, muchas gracias. Gracias, Padre, por tu tiempo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Que tengan un feliz domingo y una buena semana.